¿Qué tal? Saludos mis amados, espero se encuentren muy bien. Les mando una fuerte y calurosa bienvenida, un fuerte y cálido abrazo desde cualquier lugar que nos esté sintonizando. Yo de antemano espero que esto siempre sea un vínculo de bendición para tu vida, para tu transformación y para todo el proceso que el Padre seguramente ya está tratando en tu vida. Y hoy vamos a darle continuidad a lo que hemos estado estudiando, siguiendo con la porción número 9, la cual es Vayeshev, esto es, y habitó. Nos está narrando básicamente el evento donde Jacob se establece en un punto. Él pensaba que ahí iba a quedar y él ya no se iba a mover para nada. Sin embargo, el proceso en el cual Dios estaba moviendo todas las cosas, tratando a Jacob, tratando a sus hijos, sobre todo en este momento que vamos a ver, tratando a Joseph, a José su hijo, José el soñador, bueno, lo desconocía Jacob, no lo sabía. Pero aquí vamos a ver cómo las desviaciones que el Padre toma, la desviación divina que el Padre nos da, es más importante seguir esos procesos en vez de ir de la manera más rápida, de la manera lineal, porque no es, ahora sí que no es el qué, es el cómo, ¿verdad? No es que lleguemos, sino es cómo llegamos. Y justamente eso es lo que vamos a ver, porque a veces pensamos que fracasamos en una situación, fracasamos en otra situación, o simplemente las cosas no se ven bien y no parecen estar bien, no se ve la salida. Ahora sí que las deudas aumentan, los problemas crecen, la familia puede seguir rompiéndose más, estar más dividido, pueden venir situaciones externas a nuestra vida, ¿no? Y nosotros buscar creer en Dios, ¿no? En esa fuerza que Él nos va a dar, en ese poder que se va a manifestar, pero aparentemente no vemos nada. Sin embargo, todo tiene que ver con ese proceso. Y solamente viéndolo con el tiempo vamos a ver todas esas piezas acomodadas para decir, es cierto, el Señor me quería dar esa victoria, pero yo no la veía. Y más bien, aquella derrota formaba parte de mi victoria. Por eso hoy vamos a ver este tema tan impresionante. ¿Cómo es que tus derrotas en Dios son victorias? Lo que tú puedes pensar que es derrota, en realidad tú estás ganando con el Señor. Cosas tan impresionantes y tan bellas. Y bueno, la porción está situada en lo que viene siendo Génesis 37:1 al 40:23, con la haftará complementaria que es en el profeta Amós 2:6 al 3:8. Pero vamos a ver la tercera aliyá. La tercera aliyá está situada en Bereshit, les digo Génesis 37:23 al versículo 36. Y para ver un poco más acerca del contexto y caer en nuestra aliyá, quiero hablar un poco acerca de la vida de Jacob y la vida de Joseph. Porque resulta que obviamente Jacob amaba pues mucho a José. ¿Por qué motivos? Pues resulta que a José lo tuvo en su vejez. A José lo tuvo con la esposa que amó. Y no solamente eso, sino que compartían muchas similitudes. Por ejemplo, tanto José como Jacob, pues ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos, sus hermanos mismos los querían matar. Ambos se hicieron ricos. Ambos anduvieron con ángeles. Ambos fueron bendecidos. Inclusive bendicieron económicamente y de muchas maneras a sus suegros por causa de ellos mismos. Ambos viajaron a Egipto y también ambos pidieron que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Y vemos que tuvieron tantas similitudes, por lo cual obviamente vamos a entender que tenían esa afinidad. Y tanto le amaba que ahora voy a usar otra palabra, no solamente lo amaba, sino que se sentía tan bien con su hijo que tuvo ese favoritismo. Y obviamente a los hermanos de Joseph pues no les gustó esto y pues no podían ni siquiera hablarles de manera tranquila, sino que siempre la hablaban de mala forma, de manera muy áspera. Y bueno, cuando su padre le da aquella túnica de colores, el colmo, menos lo querían, inclusive su odio creció más y más y más, que decidieron ponerse de acuerdo y atentar en contra de la vida de su mismo hermano. ¿Qué situaciones? Bueno, pues además esta túnica no, representa esa autoridad, porque él se estaba encargando de los temas administrativos, de los temas de la casa. O
sea que él no tenía que ver en los temas del campo, en las situaciones que ellos manejaban, ¿no? Del campo, del ganado, y por eso también sintieron mucho en su corazón el que pues los distanciaba a su padre, ¿no? De que a él sí lo querían y a los otros pues no parecía tanto, ¿verdad? De esta manera. Y es que cuando envía este Jacob a Joseph por sus hermanos, pues dice, a ver, anda ve por tus hermanos para ver qué están haciendo. Ok, él le da la orden a su padre y él va. Joseph tenía 17 años para este punto, era un joven, pero él sigue la instrucción que su padre le mandó. Así que para ir por ellos, primero llega a un punto donde parece que está un poco perdido y se le acerca un hombre y el cual, aunque no lo menciona la Biblia, se puede entender que era el ángel de Jehová, el ángel de Adonai, porque vemos que fue un punto importante en el cual él obtuvo bendición para lo que había de venir. De manera que cuando va y va llegando con sus hermanos, ellos convienen en hacerle mal. Y Rubén, al ver que pensaban matarle, luego dice, no, miren, mejor en vez de que lo matemos, mejor metámoslos en aquella cisterna, ¿ya la vieron? Mejor ahí como para que se vaya muriendo, se deshidrate y acá. Con él contra tal de suavizar las cosas para poder ir después a rescatarlo y llevárselo a su padre. Él no quería hacerles mal. Sin embargo, a causa de que Rubén perdió aquella autoridad metiéndose con la concubina de su padre, pues obviamente sus hermanos no le hicieron caso. Aunque intentó hacerlo, no fue una decisión tajante, sino que fue una acción tibia. Y eso nos demuestra que siempre tenemos que hacer las cosas de manera puntual, de manera enérgica cuando tenemos que ser enérgico, tranquilos cuando tenemos que ser tranquilos. Pero en este momento, entender que la autoridad de lo que hagamos, cuando lo hagamos, tiene mucho que ver la autoridad que el Padre nos da. Así como Joseph le dio autoridad, Jacob le dio autoridad a Joseph, pues así también se comienzan a ver los paralelismos que hay con Yeshua, porque resulta que el Padre manda a Yeshua ahora sí que por las ovejas perdidas, pero eran sus hermanos, va por sus hermanos, así que aquí ya hay paralelismos. Y es que en el judaísmo también están los dos conceptos, ¿no? Bueno, el cristianismo lo entiende como Cristo que vino en una ocasión y que va a volver en otra, ¿no? Como en su primera venida, en su segunda venida. Pero el judaísmo entiende que está, ahora sí que el Mesías ven Joseph y el Mesías ven David. O sea, en la primera ocasión viene como aquel siervo sufriente, como Joseph padeció, por eso ven Joseph, hijo de Joseph, y después ven David, hijo de David, pero que vuelve como en esa figura de justicia y de autoridad, muy distinta a la primera, tiempos diferentes. Aunque el judaísmo interpreta que son dos personajes distintos, en realidad sabemos que es el mismo, solo la manifestación o el rol que cumple es muy distinto de uno al otro. Y aquí ya vemos estos paralelismos, porque miren, esta túnica va a representar entonces esa realeza y también esta autoridad que les estoy diciendo. Los hermanos de Yeshua lamentablemente no reconocieron tampoco la autoridad que el Padre les dio. O sea que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es muy triste esto, como él quiso ir y en su misma casa lo echaron fuera, no reconocieron que venía de su Padre, que venía de Dios mismo. Así que los vestidos entre sí y bueno, aquí está sucediendo el tema de que resgarraron las ropas de Joseph porque le empezaron a hacer violencia y le empezaron a desgarrar el vestido que él traía. Y cuando eso le hicieron, lo arrojaron a un pozo que, les digo, no, vacío porque no había agua. Sin embargo, no porque no había agua no quiere decir que no era peligroso, porque pues un pozo donde debía haber agua pues estaba hondo. Además, también Rashi nos comenta que ahí probablemente había escorpiones, había serpientes por el tipo de lugar que era. Y no es la primera ocasión que
aparece un pozo en la vida de Joseph. Sin embargo, el pozo también va a representar la oscuridad, ¿no? Aquel momento de que nosotros podemos estar inmersos en pecados y no podemos ver nada. Y solamente a través de la luz de la Torá, de la luz de la palabra del Eterno, nos podemos alumbrar para poder ver, para poder, inclusive poder salir. Y lo vamos a estar viendo porque también el pozo tiene varios significados. Porque eso de que lo echaron ahí también significa la muerte, significa el abismo, el Seol, el lugar de los muertos. Y bueno, también esto tiene que ver con Yeshua directamente. Decimos que Joseph es tipo y figura de Yeshua, porque también Yeshua cuando muere es como caer en ese pozo, porque él dice que fue a las zonas más profundas de la tierra, así que también fue al pozo. La temática es que cuando dice que Joseph sale, y aquí se compara con Yeshua, significa como un renacer, un despertar, o sea, la resurrección, un nuevo volver a vivir. Se fijan todo lo que hay aquí. Además, la Torá muestra, les digo, aquellos dos pozos que hay en el relato de Joseph. Aquel primero fue en la tierra prometida, en la tierra de Israel, y luego se repite nuevamente la palabra pozo, solo que en español le cambia. Los traductores le ponen, aquí le pusieron pozo o cisterna, y en la segunda ocasión dice calabozo o cárcel, pero es la misma palabra, la misma palabra. Y ese segundo pozo fue en Egipto. Y esto nos enseña acerca de la muerte de Mashiach, de Mashiach ben Yosef para los hijos de Israel. Cuando muere aquí fue por los cercanos, ¿no? Por los hijos de Israel, pero cuando muere en Egipto, Egipto siempre simboliza el mundo, todas las naciones. Y aquí da a entender eso. O sea, murió para que puedan acercarse los de su casa, pero también murió para que puedan acercarse aquellos que no conformaban parte de esa familia, porque aquí se habla de la historia de una familia. Sin embargo, a causa de esto ellos pueden ser agregados. Y también aquí comparten otras similitudes, porque después de aquel evento que estaban haciendo sus hermanos, ellos se sentaron a comer pan. Imagínense, después de estar haciendo toda esa venganza, volcando todo ese odio, se sentaron a comer pan, justamente de haber aventado a su hermano José a esa cisterna. Y bueno, también cuando a Yeshua le sacrificaron y pasó todo aquel evento trágico, fue Pesaj. Y los líderes, sobre todo los líderes, dijeron, no, a ver, vamos a alistarnos y todo para comer el Pesaj, que es la Pascua, como debe de ser, sin saber que en realidad, bueno, no lo estaban haciendo de la manera adecuada por lo que estaban haciendo. O sea, no se daban cuenta del mal que estaban haciendo. Y bueno, aquí también hay esa similitud. Y luego viene otra, que miren, eso lo vamos a entender en el hebreo, porque cuando estaban justamente en ese punto sus hermanos comiendo, dijeron, bueno, ¿qué ganamos con matarlo? ¿Por qué no mejor tenemos una ganancia de esto? Miren, vamos a venderlo a aquellos que están pasando y vamos a tener una ganancia de él. Y es cuando lo vende su hermano Judá, que en hebreo es Yehudá. ¿Y quién creen que vende a Yeshua? Judá. Solo que en español le pusieron Judas, pero es Yehudá. En hebreo dice igual, es el mismo nombre, Yehudá. Acá lo venden por 20 monedas de plata y a Yeshua lo venden por 30 monedas. Aquí ya estamos viendo más similitudes. Además, eso de que lo vendieron, por lo menos a Joseph lo vendieron 3 veces antes de llegar a Egipto, porque fue vendido, bueno, los primeros fueron los midianitas, después los ismaelitas y luego los medianitas. Al final llega a Egipto y llega a manos de Potifar, pero por lo menos lo vendieron 3 veces. Pero también aquí hay un asunto interesante, porque, bueno, a él lo vendieron 3 veces, pero a Yeshua, fíjense, lo vendió Yehudá, lo vendió Judas Iscariote, Judas,
el que lo había de traicionar, para no confundirnos. Bueno, lo vendió y después de ahí, bueno, lo sentenciaron, pero ¿qué creen? Lo vendió al Sanedrín y el Sanedrín hizo un negocio de él. Pero aquí lo importante y lo relevante es de que se sigue haciendo un negocio con Yeshua, solo que le cambian el nombre, con Jesús, y se levanta una secta o se levanta una doctrina, una religión, y se sigue haciendo negocio y negocio y se sigue vendiendo a Yeshua. Todavía hoy en día se sigue haciendo negocio. Que pare de sufrir, pero no pare de dar, y que en el nombre de Jesús, y que esto, y se sigue haciendo tanta mercadería de esto hoy en día, que es algo muy triste, de verdad que es algo demasiado triste. Pero cuando sale o cuando ellos, los mercaderes, sacan a Joseph del pozo y se lo llevan, bueno, cae, les digo, a manos de Potifar, llega a Egipto, y esto va a representar cómo al final de cuentas Joseph fue aceptado por los egipcios, y bueno, ahí se dio a conocer como el Señor de los Sueños, ¿no? Era un reino, que él era el virrey de Egipto, ¿no? O sea, imagínense esa autoridad que tuvo, que todo el mundo estaba siguiendo las órdenes. ¿Por qué? Porque el sueño que tuvo Faraón y que le interpretó, pues le dio la autoridad también para poderse posicionar como aquel rey. De manera que vemos que se instauró su reino en Egipto, y después vino la gente, y entonces se pudo unificar, y eso también se compara a Yeshua, porque así como los gentiles recibieron a Joseph, también los gentiles recibieron el mensaje de Mashiach, a los que no eran de su casa. Y además, eso de que fue a Egipto, también el Mesías fue llevado a ese mundo gentil para ser rey sobre muchos. Y esto es hasta que venga y se instaure el reino de Yeshua. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente se endureció su corazón, pero es parte del cumplimiento todo esto. Además, cuando dice que tomaron la túnica de Joseph y ya mataron un macho cabrío, ¿para qué? Pues para decir, obviamente tenían que dar una respuesta a su papá, imagínense, para decirle a su papá, a ver, papá, fíjate que encontramos esta túnica, queremos ver si la reconoces, ya toda desgarrada con la sangre del macho cabrío. Imagínense a Joseph cómo estaba de atónico, porque dice, ciertamente es la túnica de mi hijo, probablemente lo devoró alguna fiera del campo y murió. Y entonces él cayó en un luto tan terrible, tan feo. Pero aquí viene algo interesante. Así como Jacob engañó a su padre con las pieles de un macho cabrío, porque recuerden que cuando él fue a reclamar la primogenitura, se acercó con su padre, y para simular el pelaje de su hermano Esaú, se puso las pieles de un macho cabrío, ¿no? Así, todo se puso, y hasta fingía la voz, no, papá, yo soy tu hijo, Esaú. Y así, total, para poder ganarla. Ok, la ganó. Se la dieron porque él la había comprado. Ok, pero engañó a su padre. Y ese detalle no se le pasó al Eterno, porque ahora él es engañado. Él es engañado por también un macho cabrío. Y de igual manera, acá sucedió con un propósito. Y aquí está sucediendo con un propósito también. Bueno, pero para que vean que aquí todo pasa por una razón, nada pasa por casualidad. También aquí hay una sustitución de muerte que sucede con la muerte de Joseph, ¿no? Pero también de la misma manera hay una sustitución de muerte en el Mesías, hay una muerte sustituida. Y además el macho cabrío es aquel animal escogido por Dios para todos los sacrificios. Y vamos a ver algo importante. Y la sangre de aquel macho cabrío es la sangre más parecida humanamente posible a nuestra sangre. Esa es otra. Y bueno, también hay comentarios de que esto también significa o tiene que ver con el animal de Yom Kippur, aquel día del perdón, aquel día de la expiación. Y eso de que empaparon la túnica con sangre, bueno, también tiene más significado, porque nos está hablando también que el Mesías tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos, al igual que sucedió con Joseph.
Además, la muerte del Mesías también tenía que ser una condición para su reinado, para que sea representado por la túnica. Y la conexión también vamos a ver que es interesante porque entre la sangre y el manto, bueno, nos habla el libro de Génesis e Isaías acerca del Isaías 43, del siervo sufriente y de todo esto, pues nos va a representar que la sangre representa aquel ministerio sacerdotal y el manto nos habla de la realeza, o sea, nos está hablando de ser reyes y sacerdotes, de cómo también Yeshua tuvo que padecer todas aquellas cosas y morir, y no cualquier muerte, con tal de que también nosotros tuviéramos nuevamente poder tomar aquel puesto, aquel nombramiento de reyes y sacerdotes, porque Él es el rey, Él es el sacerdote, pero también Él padeció todo eso para devolvernos a esa posición original con la cual el Padre nos ha visto, y es que nosotros podemos pensar que cuando las cosas no avanzan y no giran como nosotros queremos que giren, que no embona el rompecabezas como queremos que embone, pues no es porque nos esté yendo mal, sino es que el Padre nos está puliendo, nos está preparando, nos está transformando. Como ya les decía, es que no es el que llegue más rápido, es el que avance más, el que resista más, el que se prepare, porque en los procesos de Dios, en realidad, no tanto son los lugares que estamos avanzando como tal, sino es la preparación para entonces encumbrarnos en la posición, en el propósito que Él tiene. Porque, por ejemplo, cuando Joseph resulta que les está dando la interpretación a aquellos servidores del rey, ¿no? Tanto el copero como con el panadero, bueno, pues resulta que pues les da aquella interpretación, ¿no? Y le dice al panadero, ok, acuérdate de mí, al copero, perdón, le dice, acuérdate de mí cuando vayas con Faraón, porque él pues decía, pues yo padecí injustamente y bla, 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 ¿no? Yo estoy aquí por algo que no hice. Pero se le olvida aquel hombre y nunca dice nada. Y de todas maneras, si hubiera dicho algo, ¿qué hubiera pasado? Pues nada, o sea, porque no era el tiempo, no era el momento, el proceso no estaba terminado, sino, no hubiera tenido impacto de ninguna manera, sino que Dios provocó que justamente cuando se necesitara a Joseph para saber esa interpretación, pues entonces pudiera terminar donde tenía que estar, encumbrado como aquel rey de Egipto, como esa figura de autoridad, para poder seguir con el plan de aquella familia que empezó siendo pues poca, pero terminó siendo una nación entera, todo un pueblo, el pueblo de Dios. Así que vemos cómo es muy importante poner y prestar atención a los detalles. Les decía, no es que llegues, no es cómo llegas, llegar de manera preparada, llegar de manera transparente, porque esa es la manera en que vamos viendo que tuvimos un triunfo, tuvimos un logro, tuvimos un avance, aunque sea un paso, pero un avance. Y es que así va a ser nuestra vida. Es como llegar al fallo, decir no puedo más, siento que ya estoy agotado, ya estoy acabado, pero aún así voy a dar un paso, porque es un paso de fe, es un paso de disciplina. Y todo esto nos enseña que podemos caer al pozo, podemos estar ahí, ¿no? Tal vez no por nuestra propia cuenta lo haríamos, pero el Eterno en sus procesos nos lleva a caer al pozo, y no solamente con la fuerza de Dios, ¿no? Con la voluntad que nosotros desarrollemos en Él y la dobleguemos a Él, que podremos salir de ese punto. Es morir a nuestros deseos, morir a nuestras pasiones y renacer, resucitar juntamente con Yeshua, ser levantados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos convertidos en el diseño que Él nos ha visto, terminados, perfectos, plenos, transformados, y no de la manera que nosotros pensamos que es la correcta. Nadie puede ver lo que Dios ve en ti. O sea, tal vez ni tú mismo lo puedas ver, pero tampoco nadie puede comprar aquello que el Padre ha comprado con propósito, y lo ha comprado
con un propósito bueno. Así que quédate con esto. Aunque quieran vender, digamos, tu vida, tu situación, tu momento, nadie la puede comprar porque el Padre ya la ha comprado. Y esa es la gran enseñanza que el Padre tiene para nosotros. Cómo Él nos quiere encumbrar, así como Joseph, pero en un momento, en un tiempo, ahora sí que perfecto de Él. Y es que a veces quisiéramos saltarnos los procesos porque duelen, pero solamente ese va a ser el vínculo para la sanación, para la restitución, para la transformación. Y solamente así vamos a poder encontrar nuestra vida y nuestro carácter en Él, para tener paz y tranquilidad. Bueno, mucho que hablar, pero yo creo que esto es suficiente para que meditemos en el camino que estamos transitando y no querer hacer trampa, no irnos por algún atajo, sino que decidir ir por la ruta que Dios nos marque en el momento que Él lo marque para que desarrollemos aquella condición. Recuerda, tus fracasos no es de que no hagas las cosas correctamente. Si tú estás buscando caminar en la palabra, no es que hagas las cosas mal, sino es que el Padre te está puliendo, te está transformando. No es que tus fracasos sean fracasos, sino que en Dios esos fracasos se van a convertir en éxito, en victoria, para poder llegar a ser lo que Dios ha hecho de ti. Y si este mensaje te ha transformado, te ha gustado, pues compártelo para que también otras gentes sean transformadas, sean edificadas. No olvides dar like, compartir, y si no te has suscrito, suscríbete. Yo creo que va a haber muchas enseñanzas que puedan aportar a tu vida, que puedan sumar y que también te puedan transformar. Nos veremos la siguiente. Chao.